por arriba. Sí, dime. Sí, no sé si escuchó lo que dije, No, no, que no, iba un no sé. tipo por, iba un tipo por una autopista siguiendo el Waze y le dijo que doble a la izquierda y dobló, pero él iba había un paso sobre nivel en esa parte y se cayó el auto del nivel de arriba, no sé si murió el hombre, pero el Waze no tenía, sabía que había una vía que cruzaba, pero no sabía que estaba en la pista de abajo. Claro, o sea, con esas historias y con otras más, pues a veces se nos hace difícil pedir esa clase de ayuda o asistencia. O, por ejemplo, cuando está uno en infantería y está buscando una dirección y preguntarle a alguien, pues siempre es un riesgo que en vez de ayudarle lo haga perder más. El caso puntual de la semana pasada es que al poner calle San Borja, eh, la opción primera que mostró el Maps fue San Borja Maipú, una calle en Maipú. Entonces, por eso todas las veces que íbamos hacia el terminal San Borja, el Maps nos quería llevar hacia Maipú. Y eso suele pasar en el Maps especialmente porque aparecen varias opciones y hay calles que se repiten en diferentes comunas. Entonces, si uno no tiene cuidado, pues hay que no solamente escoger el nombre de la calle, sino también la comuna. Hay que poner una coma y la comuna. Eso puede pasar. Así que como ilustración, pues me ayudó mucho porque es una buena introducción para pensar en lo que significa muchas veces la búsqueda de ayuda. Y yo personalmente, pues, soy de los que le cuesta preguntarle a alguien por una dirección o por un lugar, porque muchas veces la percepción que tengo es que me van a hacer perder, me van a extraviar más de lo que yo podría hacerlo. Y con el Maps, pues muchas veces, en realidad, por diferentes razones, él nos quiere llevar por lados que ni siquiera funciona el sistema. Por ejemplo, para quienes estamos aquí en Santiago y en este sector, no sé si hay otras ciudades que tienen este sistema también de las calles reversibles. El Maps y algunos de estos ayudadores no reconocen las reversibles por los horarios, porque además los horarios son bien diversos. Hay unas que son de 7 a 9, otras que son de 7:30 a 9:30 y hay otras calles que van de 7 a 10 en reversible. Entonces el Maps lo envía a uno por una calle y cuando uno quiere ingresar se da cuenta que todos vienen hacia uno, está uno contra el tránsito porque el sistema no ha reconocido que es una calle reversible. Entonces son temas como este o por ejemplo el de las ferias, que hay calles que están cerradas por completo por una feria y a veces entonces la dependencia completa del aparato pues también trae sus complicaciones. Pero es importante analizar hasta qué punto nosotros en otras áreas en la vida también nos vemos como limitados o impedidos o de alguna forma ya hemos puesto una barrera para no pedir ayuda. Y ese es el punto de partida y aquí pues el espacio para quienes quieran aportar también siempre está abierto, los micrófonos pueden estar abiertos todo el tiempo para que puedan compartir y acompañar el tema con sus propias experiencias o con sus aportes. Entonces, a la primera pregunta, ¿les complica pedir ayuda? Sí, sí, no, a mí al menos me complica. Sí, uno espera como hasta ya que no da más para como dar el brazo a torcer, o sea, el brazo a torcer me refiero de que a uno le dicen haga esto, pide ayuda, pero no quiere que no, voy a seguir, hasta que yo creo que voy a poder y al final a veces no. Y ahí uno pide ayuda. Oye, yo creo que uno confía demasiado en uno mismo, entonces no pide ayuda porque cree que no la necesita. Uno cree que no la necesita.
arreglo solo hasta que ya Hay un micrófono abierto, parece, con... Hay un micrófono abierto y que está haciendo como ruido, entonces para... Sí, claro. Sí. Hola. Ya. Continúa, Pablo, con lo que estabas diciendo. sí, no sé si me pasó a mí o se quedaron todos congelados. No. No, No, lo que pasó es que hubo un ruido fuerte que ocultó tu voz. Sí, no, lo que yo decía es que al menos a mí lo que me pasa es que yo trato de arreglármelas solo porque confío mucho en mis capacidades. Obviamente no debería. Pedro, Sí. Disculpen, Hola. hay un micrófono abierto, chiquillos, con bulla, como de viento, como de aire, no, y no que se lo deja pasan escuchar. que lo pasan a llevar. Sí, es que Aquí mientras, está el micrófono y lo pasan a llevar. Pedro, parece que eres tú, Pedro, porque ahí se prende la luz cuando ahí está el ruido. ya, sí, Sí, por ahí eso, se quitó. sí, el espacio para hablar está disponible para todos, pero mantengan cerrados sus micrófonos y cuando quieran hablar lo abren y ahí se puede escuchar bien. Disculpa, Pablo, ¿tienes algo más? No, eso. Ya, está bien, gracias Pablo. Es verdad, Profesor. la autosuficiencia es, ¿no? Ese tema de que Claro. plantea Pablo. ¿Quién más quiere aportar? Fíjate que a mí me pasa lo contrario. Eh, yo necesito tener un partner, o unos o varios, pero no puedo estar mucho tiempo sin tener alguien con quien conversar, alguien con... Obviamente que uno busca el tema o busca, qué sé yo, según la persona, pero siempre va a ser un amigo. Creo que para mí es fundamental poder compartir eh, algo mío con alguien de confianza. No concibo esperar hasta el último momento porque se me hace muy complejo, como una olla de presión. Pero me hace bien a mí conversar con mis amigos y también, obviamente, cuando ellos quieren conversar contigo. Un win-win. Eso. A mí me pasa que en el trabajo o en las cosas de la casa me las trato de arreglar solo, pero cuando tengo problemas así como, en- bueno, todo lo que he ido pasando estos años en que estamos separados con mi esposa, ahí he recurrido a personas. Me es muy fácil abrir mi corazón. Y eso a veces me es contraproducente porque no siempre uno va a una persona espiritual a preguntarle o a pedirle ayuda, o simplemente uno al contar las cosas, uno a veces no quiere pedir consejos, pero la gente se mete, pues, y muchas veces el diablo habla a través de personas, incluso a través de hermanos, si es que esos hermanos no están llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo. No es tan fácil encontrar la ayuda apropiada, ¿cierto? Lo que estamos hablando con esta experiencia del GPS. El GPS como tal, el Maps o el Waze o todos estos sistemas, pues el propósito es ayudarnos. Pero si le hemos puesto mal la información o si ese aparato no tiene toda la información necesaria, pues no nos va a poder ayudar mucho, nos va a llevar por otro lado o como en el caso que estaba comentando Pablo, hasta se pone en riesgo la vida, ¿cierto? Entrando por una vía que no es apropiada, o en el caso extremo que nos compartía Arturo, pues llegando al sitio no indicado, y tal vez en el peor de los momentos. Entonces, claramente esa ayuda puede estar, en vez de beneficiando, trayendo perjuicios. Pues hay un texto bíblico que es un versículo, nada más, que es el que les quiero invitar a ver en este momento y que seguramente pues nos va a traer sentido
en la búsqueda realmente de la verdadera ayuda, de la ayuda que realmente necesitamos. Hebreos 4, 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hola, ¿me escuchan? Sí, listo, Pedro. Sí te estamos escuchando, pero con harto ruido, así que hay que tener cuidado con ese micrófono porque parece que es el manos Pedro. libres. Entonces puede pasar que el manos libres se toca contra la chaqueta, contra la parca, y ahí es donde hace ruido. Entonces, Eso es. dejarlo apagado mientras que no vas a hacer un aporte, y cuando vas a hacer un aporte lo enciendes y listo, ningún problema. Esa es una buena solución, separarlo un poco del cuerpo. Bien, entonces, Hebreos 4:16 nos recuerda que hay alguien al que nos podemos acercar, que tenemos la posibilidad de acercarnos al trono de la gracia para hallar misericordia, para hallar el oportuno socorro. Son palabras mayores, son de harto contenido y de mucha bendición para nuestras vidas el poder encontrar un lugar donde uno se pueda acercar y realmente encontrar oportunamente la ayuda necesaria. Y eso, pues, para nosotros que sabemos y entendemos quién es nuestro buen Dios, pues que mejor. Pero interesantemente la explicación que daba Len, una de las razones por las que a veces no tomamos el tiempo para esa ayuda es porque esperamos hasta lo último. Y me quedé pensando en un día muy futbolero, ¿cierto? Con la final de la Champions, buscando imágenes de goles de último minuto. Hay muchísimos partidos, pero muchísimos partidos de fútbol que se definen en el tiempo suplementario, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, este GIF nos muestra este partido Portugal-México, donde han dado 2 minutos de adición y en el 91, 25, 26 es que ponen ese gol que define un partido porque iban empatados 2-2. Y conociendo los colores de los uniformes, pues ahí México fue el que ganó, ¿no? Pero es impresionante la cantidad de partidos que se definen en el tiempo suplementario. Y es bien interesante eso, que a veces significa como prestarle más atención, ponerle más esfuerzo, ponerle más empeño, pero ya como que en el último momento. Pero es que eso tiene una estrategia en el fútbol. Eso no es casual. Eso es estrategia. Es una estrategia porque si que a veces no le rinde resultados a todos, ¿cierto? A algunos sí y a otros no, porque si los dos equipos están esperando para meter los goles después de los 90, es un riesgo grande, ¿no? Sí, es un riesgo grande, pero asegura el partido. Porque si tú colocas un gol, 2 goles al primer tiempo, pues hay la posibilidad de que te lo empaten y rebasen ese marcador. Pero si tú colocas un gol de diferencia faltando 2-3 minutos, hay muchos factores a favor del que hace el gol que permite asegurar el triunfo. Ahí está el tema entonces, ¿hasta cuándo esperar para pedir ayuda? ¿Qué podría pasar, cierto, que realmente nos haga perder tiempo valioso al esperar demasiado para recibir la ayuda, ¿cierto? Pero sabes que perdón, hago una pregunta ahí. El Manchester no hizo el esfuerzo. No, yo no vi el partido del Manchester. O si lo hizo, el Chelsea se agrupó atrás y la reventó. Posiblemente. Todo el rato. Sí. O sea, por lo general lo que se ve cuando hay una diferencia, no sé cómo diría, de un gol, a última hora ya están desesperados. Y generalmente ya no actúan es lo que salga, porque ya no actúan coordinadamente porque hay una desesperación. Ya. Y eso significa ya es muy tarde.
Claro, yo creo que sí que en el deporte hay una pequeña cláusula, porque es una cosa fortuita. Puede haber un autogol, puede haber una pelota que picó mal, pero yo creo que un gol en el último minuto es suerte, es bueno buscarlo. Pero difiere un poco con Pedro que una estrategia, porque no, yo creo que el que mete un gol en el último minuto es porque se fue encima, nomás arriba, pero no sé si un equipo espere como para meter el gol al final del partido, porque cuando uno juega es pasión. Entonces ahí no sé si en el deporte sea una estrategia esa, yo creo que se dio por la naturaleza del partido, por la fisiología, porque se dio, un equipo quiso ganar, no sé. Pero Ah, bueno, llevaba- yo lo digo porque mi entrenador, cuando yo jugaba fútbol en la liga, mi entrenador nos daba una instrucción de que los 15 minutos últimos del segundo tiempo era donde teníamos que guardarnos el partido para que en los últimos 15 minutos aseguráramos y la diéramos toda. Como te digo, son estrategias de diferentes técnicos. Pero bueno, ya ese es otro punto. Ya. Claro, porque ese técnico tiene todo el propósito de hacer en esos últimos 15 minutos todo lo necesario para ganar el partido, pero el otro técnico, si va ganando, si lleva un gol arriba, pues va a hacer todo lo posible por mantener el resultado. Y nosotros creo que los que nos gusta medianamente, ¿cierto? No, algunos mucho más aficionados que otros al fútbol, pero hemos visto partidos de fútbol en donde prácticamente son 11 colgados del travesaño, todos metidos allá atrás en la portería y se vuelven inexpugnables y el otro equipo va por un lado, por el otro, por arriba, por abajo y no lo logran. Entonces, lo que sí es bueno pensar, ¿no? ¿Qué tan buena sería esa estrategia de esperar hasta el último momento para que a ver si ahí sale la solución? O dar largas y largas a un asunto esperando que por fin salga algo positivo de todo Bien. eso. Gamaliel, quería rescatar ahí lo que dijo tanto Pablo como Alén, llevado al ejemplo que tú estás poniendo en esta reunión, eso de esperar hasta lo último, ¿no? Y también esperar hasta los últimos se nos hace también más difícil reconocer que somos porfiados. Y se nos complican muchas cosas por no pedir la ayuda a tiempo. Y se nos hace más difícil, ¿no? Y llevado al tema del partido, efectivamente, alguien dice ahí, están jugando en forma desesperada. Olvídate la estrategia, olvídate la táctica, es solo lo que salga. Entonces, en la vida, estas cosas también, o sea, cuando nos pasa y nos vemos en situaciones complejas, y esto de perder el rumbo, es lo que hablaban del Waze o lo que usa el Map City, en fin. Igual, pues, es esperar hasta lo último para reconocer que andamos perdidos y puede ser a veces hasta demasiado tarde. Y o nos caemos por el puente a los lados, o nos metemos a la favela, y así. Eso. Yo considero que estoy de acuerdo con lo que dice Hugo. Y lo que yo siempre digo, comento con el Juanpi, que cuando un equipo lo que no ha hecho en todo el partido, no lo va a lograr hacer en los descuentos. O sea, era mejor aplicar la estrategia desde el principio. Sí. Y lo mismo con las aplicaciones estas de mapa, ¿verdad? Que si yo pongo el mapa y entrego la información correcta, entonces le tengo que hacer caso al mapa, porque si no, ¿para qué lo ocupo? O sea, si lo extrapolamos a pedir ayuda, si yo le comento a alguno de ustedes un tema y le pido ayuda, es para hacerle caso, para seguir el consejo, no para hacer lo que yo quiera. Pero volviendo a lo que planteó Gama al principio, de que estaba mal puesta la dirección, bueno, yo no puedo darle datos falsos a aquel que me va a ayudar. Tengo que contarle toda la historia, no una partecita que es la que a mí me conviene. Porque si Exacto, no me va a contarla llevar por firme. otro camino. Claro, si no me va a llevar un camino que no es el que yo necesito. Sí, así es.
Es que la La historia tiene hartas aristas de aplicación, ¿cierto? Uno puede mirar pues, la historia básicamente como algo que nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros, pero que como historia tiene varias aplicaciones. Yo, como tal, pues lo que vi fue como una buena introducción hacia un tema que es muy amplio, muy general, ¿cierto? ¿Por qué se nos dificulta pedir ayuda? ¿O por qué dejamos hasta lo último para pedir ayuda? ¿O por qué parece ser que cuando ya queremos pedir ayuda ya el tema está insalvable, está insolucionable? Pero bueno, tengo por el tiempo y por lo que significa, ¿cierto?, la amplitud del tema, 3 puntos para que pensemos, reflexionemos sobre la posibilidad de entender un poco, y aquí es cada uno de nosotros el que tiene que hacer su autoexamen, ¿cierto?, para ver el por qué pasará esto, por qué será que o no pedimos ayuda, o dejamos que se pase el tiempo, o esperamos hasta el último minuto para pedirla. Ya se me había pasado ahí la imagen, pero qué bueno poder aprovechar, ya que me di un paso por los que se han conectado últimamente, y por ahí vi a Marco Jara y a Emanuel. Bienvenidos. Bienvenidos. Emma, bienvenido. Y a Marco lo vi por ahí. Se te escucha un poquito bajo, no sé si... Sí, no sé. ¿Todos están en la misma? ¿Me están escuchando? Se escucha bien. Lo que pasa es que el volumen tuyo, Alen, seguramente lo tienes bajo. Sí. Se escucha perfecto. No, Pedro lo escucho súper fuerte, pero cuando habla Gamaliel lo escucho bajito, no sé. Ya. Bueno, no importa ya, no importa. Ya, pero sí. Esto estado espiritual, Alen. Es un tema de hacer ahí algunos ajustes. Voy a acercar un poco más el micrófono también a ver si mejora. Gamaliel, una cosita antes, cortita nomás. Cuando yo dije que buscaba, en realidad era importante para mí buscar amigos, es porque hay una cosa previa que no dije, porque yo me siento bendecido por los amigos que tengo. O sea, también no es tan importante una cosa para mí que la otra. Siento que cualquiera de las personas que están acá, que yo pueda confiar en ellas, es una bendición para mí tenerlas como amigos, aunque no se lo he dicho a cada uno de ustedes, y que esa razón me permite confiar en que van a ser unos oídos correctos, me van a decir sí a lo sí y no a lo que es no. Ese no me quería hacer esa salvedad. Ya, buenísimo, gracias Arturo, porque pues va de todas maneras nuestra reflexión girando en torno a eso, a entender el por qué, y por qué para algunos puede ser mucho más fácil. En el caso tuyo, por ejemplo, pedir ayuda puede ser mucho más fácil porque tienes en alta estima a tus amigos y sabes que no te van a llevar por un lado equivocado. Alguna persona que de pronto ha tenido una mala experiencia con un amigo que lo guió por el lado equivocado, pues no va a pensar exactamente lo mismo seguramente. Y Marcelo, por ejemplo, nos compartía su experiencia con personas que no estando en un ambiente espiritual, ni pidiendo tal vez la misma guía y dirección del Espíritu Santo, pues fue contraproducente el consejo. Entonces, claro que hay variables que son importantes tener en cuenta. El caso principal, ¿cierto?, de lo que es poder uno ver algo positivo en un aparato como el GPS o el Waze o uno de estos sistemas, seguramente es haber tenido buenas experiencias. Porque si alguien ha tenido una muy mala experiencia con estos aparatos, posiblemente nunca lo va a volver a utilizar, ¿cierto? Entonces, gracias por compartir esa buena experiencia que te ha dado el poder contar con personas que son amigos que han traído bendición a tu vida. Mira, Arturo tocó un tema muy clave y es el tema de la confianza. La escritura en el texto que leíste dice que acercarse confiadamente. Entonces, una de las dificultades de poder pedir ayuda es el grado de confianza a quien yo voy a pedirle ayuda. Y yo creo que ahí radica de gran manera el que no se pide ayuda, porque no hay muchas personas que inspiren esa confianza para poder pedir ayuda. Entonces uno tiene que crear esos lazos de confianza para uno poderse abrir a otro, porque no fácilmente va uno a
compartir cosas con alguien que uno no tenga su plena confianza. Buenísima la introducción, Pedro, gracias al tema específico que es el versículo que leímos. ¿Y qué es lo que nos puede impedir que nos acerquemos confiadamente a Dios? Porque claramente aquí es donde está el meollo del asunto. Yo sé que hay una parte de esta temática, como les decía, que puede ser específicamente en la ayuda que se busca con otras personas, con tus iguales, con tus amigos, o hasta en el caso de una ayuda profesional médica, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cuánto esperamos para poder decir, no, yo aquí necesito el acompañamiento de un psicólogo o de un psiquiatra? Algunos nos cuesta mucho esa posibilidad, pero en el contexto de nuestra relación con Dios, que es el tema puntual al cual yo quisiera hoy llegar, ¿qué es lo que nos impide que nos acerquemos a Dios o que a veces lleguemos hasta el último minuto para poder venir a Dios y decirle, vengo por socorro, Señor, ayúdame, auxíliame? Pues la propuesta son 3 nomás, ¿cierto? Y ya les mostraba una, el por qué no nos acercamos a Dios puede ser porque muy en nuestro interior, aunque a veces no lo queramos reconocer, hay un orgullo que es grande, que es fuerte, que nos hace muchas veces ver las cosas de una manera inadecuada y que nos ubica en un lugar de riesgo, ¿cierto? Este es el momento también para hacer esa clase de reflexión. ¿Será que mi orgullo se ha convertido en un impedimento para que yo me acerque a Dios? Hay un proverbio que quisiera leer, y si alguien tiene por ahí una Biblia nueva versión internacional a la mano o la puede buscar en su celular, yo lo voy a leer en Reina Valera, pero quiero pedir el favor que alguno lo lea también en la nueva versión internacional, el Proverbio 18:12. Proverbio 18:12. Voy a leerlo entonces en la Reina Valera. Mientras tanto, quien lo encuentre en la NBI, me hace el favor de leerlo después de que yo lea en Reina Valera. Dice Proverbio 18:12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. ¿Quién tiene NBI, el texto? La arrogancia va delante de la destrucción. La humildad precede al honor. Antes de la caída está la arrogancia, dice otro. La NBI dice, al fracaso lo precede la soberbia humana y a los honores los precede la humildad. Sí estamos viendo aquí que en el proverbio hay un contraste entre las dos actitudes que pueden ser bien antónimas, ¿cierto? El orgullo y la humildad. Hay varias palabras ahí que son bien diferentes, ¿cierto? Hay sinónimos, arrogancia, dice aquí en esta versión, en la Reina Valera, que fue la primera que yo leí, elevar el corazón del hombre, que puede ser que no es tan fácil de entender como orgullo, pero por eso al leerlo en varias versiones se nos abre un poco más, creo yo, el entendimiento. ¿Será que sí es posible que nuestro orgullo nos aleje de Dios? Sí. El orgullo finalmente te lleva al infierno por no reconocer el pecado. Por ejemplo, este es un momento para hacer esa clase de análisis, ¿no? De pensar, bueno, el texto del versículo es bien fuerte porque dice el quebrantamiento viene después. No escucho nada yo. El quebrantamiento viene después del orgullo. El quebrantamiento, pero por el contrario, después de la humildad viene la honra. Y es un contraste muy marcado entre lo que significa muchas veces querer acercarnos a Dios con la actitud equivocada. Claro. Este es un buen momento para hacer ese autoexamen y poder reflexionar poderosamente sobre nuestras propias actitudes, ¿cierto? Y yo tengo que, por ejemplo,
con toda la confianza que tenemos aquí, porque siempre hemos dicho que este espacio es eso, para la confianza, aunque estoy grabando la reunión, pero a veces yo me cuestiono un poco sobre nuestras reuniones Zoom y la posibilidad de grabarlas, porque alguien de pronto se puede sentir cohibido de compartir algo. Y ahí sí no me perdonaría que por estar solo grabándola para beneficio de los que no están, pues alguien no puede hablar con libertad. Pero entendemos la razón de grabarla, que es más para el beneficio de quienes no pudieron estar. Y sin embargo, pues nos disculpan los que de pronto se sienten ahí como cohibidos de poder compartir con tranquilidad, porque sienten que pues van a quedar expuestos. La grabación se va a compartir claramente. Pero yo les comparto con tranquilidad mi experiencia, porque puede ser que a alguien también de beneficie. El orgullo es tan habilidoso que a veces se camufla con una percepción de fe, como que nos hace pensar que es que tomamos decisiones en fe, pero realmente lo que estamos haciendo es una exposición de orgullo. Y por eso, pues, les animo con mi propia experiencia a analizar, ¿cierto? Algunas de esas actitudes que a veces surgen, que salen en nosotros y que no nos damos cuenta realmente vienen provocadas por el pecado y no por realmente una sensación de querer crecer emocional o espiritualmente. Aquí tengo conmigo dentro de este grupo que estamos a los ancianos de la iglesia que no me van a dejar mentir. Qué bueno, esa es una bendición. Porque en el pasado, bueno, en este año especialmente, tuvimos una oportunidad de ayudar a una persona, pero esta persona que nos estaba pidiendo ayuda no era de confianza, no era tan reconocida, no hace parte de nuestra congregación. Y a mí se me ocurrió pensar que en fe yo podría suplir esa ausencia de confianza que teníamos con esta persona, diciendo que si esta persona que nos estaba pidiendo una ayuda faltaba o fallaba, yo iba a reconocer, ¿cierto? O iba a poner mis manos en el fuego por esa persona. Y después me quedé yo como también pensando y analizando lo que dije. Pasaron unos días, nos juntamos, nos reunimos con los ancianos. Y ahí yo tuve que reconocer que no era una fe grande que yo tenía en que Dios iba a permitir que esta persona cumpliera. No, era una exposición orgullosa de mi parte. Era solamente tratar de hacer que se dieran las cosas, pero con una actitud equivocada. Entonces, les comparto esto porque es una realidad, por lo menos mía, que el orgullo puede aparecer y hasta querer camuflarse con la fe. Pero no es tan realmente fe, es solamente como a veces el deseo humano de que las cosas se hagan por X o Y razón. Y eso puede convertirse en un impedimento realmente para que no busquemos de Dios, porque creemos que la fe que yo tengo ni siquiera va a ser necesario que me acerque a Dios, porque yo mismo voy a lograr las cosas por mi fe. Entonces, les comparto esto como mi propia experiencia, y qué bueno que ustedes también hagan como ese espacio de autorreflexión que los lleva a pensar en qué me estoy yo aquí poniendo enfrente como una barrera para no acercarme a Dios y para no buscar en su trono de gracia la misericordia oportuna que tanto necesito, sino que más bien de pronto me sigo creyendo el autosuficiente, el que tiene todo lo necesario, el muy espiritual, y se nos olvida la importancia de acercarnos con humildad delante del Señor. Cuando dejamos los espacios en blanco y en silencio, no es para que alguien tenga que llenarlo,
es bueno tener el espacio en blanco y en silencio, porque es cuando podemos pensar, ¿cierto? Y cuando podemos reflexionar. Pero cuando queda el espacio en blanco y en silencio, también es una oportunidad para el que quiera aportar. Pastor, yo quería compartir un poco. Igual me cuesta pedir ayuda. Generalmente hablo con mi papá, porque aún lo tengo, gracias a Dios. Y lo que pido generalmente en el WhatsApp de oración. Me cuesta así porque pido algunas cosas para mi familia, pero para mí no pido mucho, porque tal como dice usted, uno es orgulloso. Pero veo que otros hermanos piden bastante y lo piden con mucha fe y me llama mucho la atención y me da también fe a mí de que ellos lo piden como tan fuerte, decir como que ayúdenme a orar, que necesito que oren por él, tal cosa, y lo piden con una fe que al final yo creo que el Señor ve esa fe como lo escriben y le responde. Eso me llama mucho la atención. Pero a mí me pasa eso, que me cuesta un poco pedir por mí, realmente pido por mi familia, por otras personas, pero hay que hacerlo. Pienso que somos cristianos, somos débiles y tenemos que pedir la ayuda al resto de nuestros hermanos de la iglesia para que oren también por nosotros. Eso quería compartir. Gracias, Julio. Sí, es algo muy personal porque a veces uno no puede pensar en lo que la otra persona está viviendo, sino que yo tengo que entenderme o tratar de entenderme a mí mismo de cuáles son mis razones por las cuales no me acerco al Señor. Y lo que tú dices es bien clave, ¿no? Es que es como la actitud de algunas personas que son capaces de abrir su corazón y pedir a otros que oren por él, mientras que también puede ser posible que hay otros que van directamente al Señor y buscan su guía, su dirección, pero este es un tema de análisis. Este es el primero, ¿cierto? De los tres que les voy a proponer como obstáculos que interponemos para no acercarnos a Dios, pero pueden ser muchos más. Así que en ese autoexamen es que nosotros podemos encontrar una posible respuesta del por qué no pedimos más ayuda. No tengo una respuesta, esa tiene que venir del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. De estas tres puede ser que alguno se identifique con una, con dos o con las tres, pero es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros ayudándonos a ver cuáles son nuestras razones y cuáles son nuestros impedimentos para acercarnos al trono de la gracia. ¿Alguien más quiere compartir algo sobre este tema del orgullo? Yo lo único que puedo decir es que he aprendido a agachar el moño. ¿Sabes lo que eso significa? Gamaliel. Sí, yo claro sí, que sí. yo sé lo que... Yeah. Y eso es un tema también que es aprender a ser humilde y también manso. Me encanta esa palabra, manso. Menso, no, manso, sí. Cuesta, ¿no? Cuesta, Cuesta. agachar el moño parece ser como una expresión pues muy reconocida, pero ya en la práctica... Sí. Claro, porque de repente siempre nos sentimos y es un tema en nuestro corazón tan veleidoso, sobre todo los hombres, que como somos así el chorito de las pampas, ¿no? Entonces Claro. cuesta reconocer que finalmente somos débiles y que solos no podemos, ¿no? Sí, un buen ejercicio para lo que dice es que es lo que hizo el Señor Jesús, ¿no? Que pudiéramos hacerlo, lavarle los pies al otro. Sí. Bueno, eso en relación con otros, pero también en relación con el Padre. Jesús fue al Padre en un momento muy complejo, la noche en que fue entregado antes de pasar, ¿cierto?, todo el suplicio de la cruz, y con
con sudor de sangre fue y le dijo, Padre, si es posible que pase en esta copa. Y ese es el momento cumbre en el proceso, ¿cierto?, de la crucifixión, que uno dice, la humanidad de Jesús mostrándose con lo que sabía que le iba a suceder y expresándole al Padre abiertamente con su corazón lo que le hubiese gustado, ¿cierto? Ojalá que pueda pasar de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino que se haga como tú. Entonces ahí hay un gran ejemplo en Jesús, ¿cierto? Del que, como dijo Hugo, bajó el moño y dijo, pues esto que viene, yo sé cómo va a ser bien duro, pero que no se haga como yo, sino que se haga tu voluntad. Tremendo ejemplo, Carlos, sí. Gamaliel, quería compartir un poco que bueno, que tú fuiste también parte de eso, que en un estudio que estoy haciendo, me dijeron que tenía que entrevistar a 4 amigos, un familiar, algún amigo cercano, en fin, y hacerle una pregunta. Y la pregunta era básicamente que me dijeran 2 aspectos que ellos consideraban de mi vida que yo debiera cambiar y por qué. Y decía el profesor, sé sincero en tu respuesta porque te va a ayudar a tu amigo. Y yo dije yo, bueno, voy a buscar en la iglesia, en mis amigos de afuera, y tenía que ser un familiar también. Hice la pregunta y en realidad cuando recibí la respuesta me fui empezando a desinflar, porque me di cuenta de cosas que habitualmente no te las dicen. Como te las dicen, chupaya, ¿eso tengo que cambiar? ¿Sí? Por esto y por esto otro. Y terminé con el globo en realidad bien desinflado, y lo empecé a inflar a medida que me di cuenta que esas son las cosas que uno a veces no las ve, no las quiere ver. Aquí estoy yo, y hay tantas cosas que uno debe arreglar a veces, o sea, no a veces, sino hay hartas cosas. Pero a veces no se las dicen a uno, porque uno no las pregunta. Eso. Gracias, Arturo, por compartir algo sí que es tan personal y una realidad, ¿cierto? De lo que a veces significa hacer una pregunta como esa. Ahora, como ejercicio, sería bueno poder practicarlo seguido, ¿cierto? Porque a veces uno, entre otras cosas, se cree mucho más de lo que realmente es, a veces, ¿cierto? Y a veces cuando se mira en el espejo no ve todo lo que podría ver, porque igual el espejo es limitado. Y hay un tema con el espejo, por ejemplo, que todo lo muestra al revés. ¿Se han dado cuenta, no? Que uno en el espejo se ve, claro, pero se ve al revés. Entonces no es un reflejo exacto de lo que uno es. Entonces a veces uno sí, todos los días pasamos al espejo, nos peinamos y creemos que ya todo se vio como era, pero realmente es un proceso en el que todavía nos falta mirar por un lado, mirar por el otro, ¿cierto? Y cuando uno mira aquí por el otro, pues va a ver una parte de su rostro, pero siempre va a quedar una parte que no va a poder ver nunca, por ejemplo, la espalda, la nuca, ¿no? Y hay áreas en nuestra vida que otros son los que las ven, y qué bueno poder nutrirnos, crecer con lo que los demás nos están diciendo. Y en este tema del orgullo, pues poder preguntarle a alguien de pronto es complejo, es difícil, ¿cierto? Someterse a ese ejercicio que se sometió Arturo es bien fuerte. Pero también les propongo otro ejercicio que fue escrito por Stephen Covey, que es un autor muy reconocido de libros que han sido bestsellers, y que él lo hacía pensar a uno en lo siguiente, no sé si surgió de él o él lo copió de alguien, pero era la posibilidad de vernos aún en el momento de nuestra muerte, en el funeral, y escuchar lo que dirían 3 o 4 personas de nosotros. Como esto no es para nadie, sino que es algo que uno solo tiene que llevarlo en la mente, pues uno se imagina qué diría un familiar, qué diría un amigo, qué diría un compañero de trabajo y qué diría un compañero de estudio en nuestro funeral. ¿Qué clase de cosas diría?
En general, aquí en Chile por lo menos, no sé si serán en otros lados igual, pero es muy raro que alguien vaya a decir algo malo de alguien en un funeral. Y además que la gente que va al funeral, se supone que los que van son las personas que te quieren. Así que es bien difícil que alguien vaya a decir algo malo. Por eso hay un dicho acá en Chile que todos los que mueren son buenos, una cosa así. Sí, sí, no hay muerto malo. Esa es la expresión que muchas veces se escucha. Por eso, como no estamos pidiéndole que nos lo digan, sino nosotros mismos estamos esperando hacer como ese ejercicio de qué dirían, nos sirve porque a veces al hacer el ejercicio bien hecho puede ser que surja mucho orgullo en nuestro corazón y dice, uy, no, sí, seguramente dirían que yo fui espectacular, que fui lo mejor. Entonces es una buena forma de darme cuenta en dónde está nuestro orgullo, si está muy inflado. La imagen que nos compartió Arturo del globo fue buenísima. Es muy interesante lo que dice Marcelo, de que siempre en esa ocasión se diría lo que es bueno de uno, ¿no? Entonces a lo mejor el ejercicio tendría que ser qué es lo que no dirían de mí en esa ocasión. Las dos cosas sirven. Sin embargo, pues si yo me pongo a pensar, por ejemplo, de algunos de mis compañeros de colegio, lo que dirían de ese Gamaliel de tiempos de colegio, pues yo sé que dirían. Claro, yo sé lo que dirían, entonces imagínate, es bueno hacer el ejercicio. Ya, eso es algo que ya no puedo cambiar, ya pasó. Muchos de mis compañeros de colegio, pues ya nunca los volví a ver. Sigo en contacto con unos pocos, pero yo no puedo engañar a nadie. Como este es un ejercicio para mí, pues algunos de mis compañeros podrían decir cosas de las cuales no estoy nada orgulloso. Entonces, bueno, repetirse este ejercicio constantemente para ver si de pronto nuestro orgullo también nos está alejando de otras personas y no solamente también de nuestra relación con el Señor. Pero hay otro tema y por eso necesitamos ir adelante y qué bueno que podamos verlo, ¿cierto? Otras razones que podemos encontrar para no acercarnos a Dios. Y continúen por favor con las Biblias ahí abiertas en otras versiones porque nos va a ayudar harto el poder leer textos en otras versiones que nos ayuden a ver el por qué a veces no nos acercamos a Dios. La culpa que se ve pesada en este caballero, aunque pues nadie podría soportar, creo yo, el tamaño de esa roca, pero por lo menos nos da una ilustración de lo que a veces es el peso que cargamos de culpa. Pero la palabra del Señor sí nos tiene varios textos que nos ayudan a recordar el gran peso que es la culpa, ¿cierto? Y cómo en algunas ocasiones nosotros nos llevamos ese peso por mucho tiempo y eso trae también sus consecuencias. El texto que les voy a invitar a leer es el Salmo 32:3. Y si alguien después de que yo lo lea en Reina Valera me ayuda leyéndolo en otra versión, le voy a agradecer. Dice el Salmo 32:3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Quién tiene otra versión, por favor? Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Me pareció. Mira, esta es simpática. Dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Imagínense. No, está buenísima esa versión también. ¿Hay alguna otra? Yo creo que con esas tres versiones ya tenemos claro que el cargar con el peso de la culpa, el quedarse callado, el no poder abrirse y decir lo que se siente, pues va a traer una consecuencia, ¿no? ¿Cómo entendemos esa consecuencia de se envejecieron mis huesos? Vamos
es como que nos vamos oxidando o degradando lentamente mientras no confesamos nuestro pecado. Es como que nos va consumiendo por dentro. Yo creo que así como una persona que pasa por una enfermedad fuerte, uno dice, chuta, no la vi, hace un año que no la veía, pero pareciera que se le vinieron 10 años encima. Así también con la culpa yo creo que se vienen los años encima. Y como que te inmoviliza también, te inmoviliza como para El pecado. realizar nada, o sea, como que no te sientes apto para realizar nada para el Señor. Entonces te quedas inmóvil, que te quedas en una posición estática, no avances. Yo creo que tampoco tienes libertad cuando tienes la culpa. Así es. Entonces sí es una barrera fuerte, ¿cierto? Como para no permitirnos acercarnos al trono de la gracia. Porque y en esto que tiene respecto de la culpa también está por el otro lado el arrepentimiento también, o sea, el hecho de confesar. Estábamos hablando antes del orgullo, en la medida que uno pudiera vencer el orgullo y reconocer esa culpa y arrepentirse de corazón. Marcos y Marcelo, con libertad, si quieren compartir. La bondad de Dios. Bueno, y, Arrepentimiento. Porque bueno, a veces arrepentirse la culpa- significa, cambiar de opinión, renovar la mente, arrepentirse, cambiar de dirección. Y yo creo que arrepentirse significa, dale. con el pecado, como la paga del pecado es muerte, obviamente tiene que haber como enfermedad de por medio, pero a veces la culpa es como que a veces hay que decir, es como el Señor diciendo, arrepiéntete, porque su bondad no quiere el arrepentimiento. En cambio, a veces la culpa puede ser un poco como me pillaron, o puede ser un poco también condenación del enemigo, así como tú no eres bueno, y que eso puede terminar siendo como una falsa humildad de repente, porque uno dice, pero yo que hice esto y que soy tan malo, o yo me arrepiento todos los días, ese tipo de cosas que, claro, uno lo hace, ¿no? Pero porque el Señor a uno le muestra. En cambio, la culpa es como cuando uno compara un poco remordimiento con, por ejemplo, Judas por entregar sangre inocente, sentía remordimiento, pero no estaba arrepentido por entregar al Hijo de Dios. Ni siquiera podía ver eso. Pero la culpa yo creo que tiene más que ver como con esa oscuridad, porque claro, tiene un poco la culpa, pero es como el Señor diciendo, oye, estáis mal por acá, o yo te dije que no hiciera esto y lo hiciste igual, así que ahora vendrá la disciplina, por ejemplo. Y a veces eso también puede ser enfermedad o puede ser algo así, pero siempre esa corrección es con amor y como para instruirlo a uno, para que uno mejore, digamos, para que ese arrepentimiento sea realmente guiado por la bondad de Dios. Sí. Ahora, el arrepentimiento implica un cambio de dirección. Sí. No saco nada con sentir culpa y decir Claro. me arrepiento y seguir en lo mismo. Entonces, Claro. y por otro lado, yo no sé hasta qué punto la culpa es legítima, ¿no? Porque si el Señor ya pagó nuestra culpa, entonces yo, si estoy en el Señor, si estoy en el Señor no debería sentir culpa, debería sentir el gozo de la libertad que el Señor me da con su perdón. Por supuesto, previo a mi arrepentimiento, obvio. Eso quería decir yo, que Sí. a veces Satanás nos engaña y nos hace sentir culpa de cosas que él ya nos perdonó hace mucho tiempo y nos vuelve a decir, oye, ¿quién eres tú para servir al Señor? ¿O quién eres tú para intentar hacer esto? ¿O quién eres tú para pedir al Señor? Por eso no te escucha, es decir, la culpa generalmente, a mí me pasa que me cuesta mucho perdonarme y las cosas que he hecho mal, me cuesta mucho perdonarme. Entonces, Satanás usa también la culpa, ¿cierto?, para inmovilizarnos, como decía Alen, y no buscar a Dios. Y a veces nosotros ya nos arrepentimos, el Señor nos perdonó esos pecados, pero
el diablo siempre está susurrando en nuestro oído, tú no eres digno, tú no eres digno. Yo por mucho tiempo que participé en la Cena del Señor, en las asambleas cristianas, no me atrevía a orar, no me atrevía a hacer nada, me sentía indigno. Y eso es, obviamente es del diablo, ¿no? Porque el Señor ya me ha perdonado todo eso. Totalmente. Gracias, Marcelo. Marco. No hay condenación. Que tiene la mano levantada desde hace rato, pero no ha podido. Ya, ahí desbloqueó. Sí. Lo que yo iba a aportar es que la Biblia de nosotros nos enseña que cada uno tiene culpa en cuanto al pecado que comete a diario, pero yo creo que hay versículos mucho más profundos con referente a la culpa. El versículo da a entender que nosotros no nos perdonamos, el Señor Jesucristo nos perdonó en la cruz del Calvario, pero sin embargo el hombre en su orgullo, en su testarudez, no se perdona y pasa a convertirse en un sectario, en una persona que lleva en sí mismo la carga, sabiendo que la carga ya no está. Y yo creo que eso es la culpa más que nada del creyente. Muchos creyentes todavía no viven la cruz de Cristo, muchos creyentes no hemos vivido lo que significa la gracia. Nosotros sabemos de la gracia, sabemos que el Señor Jesucristo perdona, pero no la vivimos. No la vivimos porque la gracia es tan perfecta y es tan eterna y tan justificadora que nosotros en nuestra mente pecaminosa y legalista no la aceptamos. Porque el hombre por naturaleza es testarudo y la testarudez del hombre llega a entender a sí mismo que nosotros tenemos que hacer algo. Y la Biblia dice que nosotros, Isaías dice, de la cabeza a los pies no hay en él cosas sanas, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Ese es el hombre. El rey David decía, ¿quién es el hombre para que tú te acuerdes de él, el hijo del hombre, para que le visite? Sin embargo, cuando nosotros podamos entender que desde la cabeza de los pies, que desde la planta de los pies hasta nuestra cabeza, no somos nada, nuestra vida, aún siendo creyentes, van a ser carcomidas como los huesos, porque nosotros no entendemos qué significa la gracia en su plenitud. Y yo creo que va más allá el versículo. No es por el pecado momentáneo, por el pecado que yo hice, porque todos nosotros, independientemente de nuestro grado de espiritualidad, nos arrepentimos inmediatamente porque tenemos el Espíritu Santo. Pero ahí el versículo para mí da a entender mucho más que nosotros tenemos que aceptar la gracia, la justificación perfecta de Cristo en la cruz. Y no hay nada que hacer, absolutamente nada, nada, ni yo ni nadie. Por más que yo me creo una buena persona, por más que yo sea un buen padre, un buen trabajador, eso no significa nada. Nadie La cruz de califica. Cristo, eso Amén. para mí es, uno cuando entiende que no hay en mí cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, ahí mis huesos no van a desfallecer. Gracias, Marco. Creo que fue Alex que compartió algo que no se alcanzó a escuchar bien. No, que perdona la cosa del perdón también, lo que dice aquí el hermano, que tiene que ver con que el Señor ya nos perdonó mucho antes de que naciéramos, incluso. Y esto es como los pecados pasados, presentes y futuros. O sea, al final del día podemos darnos cuenta y podemos decir perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos, pero ese perdón nunca va a ser como el de Cristo. A nosotros nos cuesta perdonar a alguien que nos hiere, o sea, como no nos cuesta tanto recibir el perdón de Dios, que es como vertical, pero el horizontal nos cuesta. Fulanito me miró feo o me robó, por ejemplo. Eso cuesta perdonarlo. Entonces, yo creo que pasa por reconocer que el otro, por muy impío que sea, el Señor lo perdonó y murió por él también, algo que nosotros no podemos hacer. Entonces en ese minuto decimos, pero ¿cómo el Señor, o sea, cómo voy a perdonar a este desgraciado? Si y uno dice, bueno, el Señor me perdonó a mí y lo perdonó a él también. O sea, uno en ese sentido no es especial, porque yo estaba como metiéndome harto en un evangelio como de, como progresivo, digamos, entre comillas, que es como harta parentela con el de la prosperidad.
y hay a veces como memes en Instagram o qué sé yo, que Jesús dice, es como Jesús murió por ti porque tú lo vales, y por amor, y ese es el amor, pero es un amor malentendido, porque el Señor murió por nosotros, claro, porque nos ama, ese es el punto uno, pero porque ve nuestra incapacidad, o sea, nuestra bancarrota espiritual absoluta, o sea, bienaventurados los pobres en espíritu. Esa es como la primera en la escalerita de bienaventuranza, o sea, tú eres tan incapaz y jamás vas a poder. Entonces, tengo que morir yo por tus pecados, porque tú solo no puedes. E incluso así uno tiene como, qué sé yo, el Salmo 37 dice, no te impacientes a causa de los malos ni los que hacen iniquidad, y pasan así por la vida pecando como desapercibido, y parece que nunca les pasara nada y que les fuera súper bien en la vida, ¿sí? Y cosa que es todo lo contrario al final, o sea, la bondad del Señor nos guía a este arrepentimiento para que nos damos cuenta que nos está diciendo es para el otro lado, es para el otro lado la cosa, tú que no te das cuenta, estás perdonado, pero pum, ven para acá, o sea, eso de cambiar de mente, cambiar de dirección, que el hombre natural no puede ver, digamos. Y con respecto al otro, es decir, Cristo también murió por él antes de la fundación del mundo, o sea, él ya sabía que esta persona iba a ser así, así que bueno, uno riega, uno siembra y el Señor da el crecimiento, y si uno dice, este gallo no tiene remedio, ese es nuestro estándar, pero es complicado porque Cristo es el estándar, no somos nosotros no calificamos para nada. Gracias, Hace Alex. poco el Señor me ha ministrado respecto de lo que nos nombró Alex, en el sentido de que nosotros muchas veces pedimos cosas al Señor, pero ¿qué pasa cuando estamos pidiendo cosas al Señor y hay tropiezo, hay estorbo en nuestras oraciones porque no hemos perdonado a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo? Es decir, la Escritura dice que si tú vas a ofrecer algo al Señor en el altar, no debes tener nada contra tu hermano, y me imagino que eso también con mayor razón debería ser hacia el inconverso, ¿cierto? Que no tiene el Espíritu Santo que le redarguya de pecado. Cuánto más debiéramos perdonar a aquel que no conoce al Señor sus pecados, porque si yo no estoy perdonando mis pecados, dice el Padre Nuestro, imagínate, uno dice, Padre, perdóname como yo también perdono a los que pecan contra mí. Lo estoy parafraseando. Padre, perdona mis ofensas como yo también perdono a los que me ofenden. Y me di cuenta, meditando en eso, que había harta gente que tenía en el amargor de mi corazón, en resentimiento, algunos hermanos y varios inconversos. Y me ha costado harto entregar eso, ¿eh? No ha sido fácil, pero he visto como las oraciones parece ser que el Señor no nos puede bendecir cuando realmente no hemos perdonado a todos los que nos han ofendido. Ese pasa a ser un estorbo a nuestra oración. Podemos estar pidiendo por mucho tiempo algo, pero como no he perdonado a, qué sé yo, un par o 3 o 4 hermanos, y qué sé yo, 10 inconversos que me han dañado, me han querido joder, hay que tener mucho cuidado en eso, porque te lo juro, yo no me había dado cuenta de eso, y un hermano me hizo ver eso. Me llevó me dio una semana para que yo meditara a qué personas no he perdonado. Gracias, Marcelo. Creo que tiene la mano levantada también Julio. Pastor, quería dar mi opinión igual. Yo opino muy parecido a lo que dijo Alén, que la culpa nos genera como que nos congela, es decir, no nos permite avanzar. Pero difiero un poco con algunos hermanos que han comentado que, claro, tenemos la gracia, pero la culpa yo creo que es parte del desarrollo que nos lleva hacia el arrepentimiento. Pienso que si somos pecadores y que al pecar obviamente vamos a tener un tiempo de culpa para poder llegar a arrepentirnos, porque si no sentimos culpa, entonces es como que no estuviéramos haciendo algo malo. No sé si me explico, como que el Espíritu Santo no nos estuviera diciendo, oye, pecaste. Sí, yo creo que debe existir culpa.
Y ahí quisiera preguntarle a usted si está bien o está mal, porque está bien la gracia, tenemos la gracia que nos permite, Dios nos perdona, ¿no es cierto? Pero debemos también sentir culpa por ese pecado que cometemos. Eso quería preguntarle. Gracias, Julio. Mira, en la introducción les decía que íbamos a mirar 3 aspectos, ¿cierto? De lo que se pueden convertir como en nuestras barreras o lo que nos hace mantenernos a distancia del trono de la gracia, donde podemos alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Y también les mencionaba que pueden haber muchas más. Y mira, con solamente esta expresión de culpa, ustedes mismos se han puesto ampliando con sus conceptos y con sus aportes, no solo el tema de la culpa apareció, sino la falta de perdón, el arrepentimiento. ¿Sí ven cómo uno fácilmente empieza a encontrar muchas otras más razones? Pero la culpa, claro que hace parte de toda esta reflexión, porque como lo vemos en esta imagen, es algo que fácilmente nosotros nos imponemos, ¿cierto? A nosotros mismos como algo que debemos cargar con esa culpa, como algo que es algo que nosotros mismos nos hemos querido llevar en nuestro cuerpo o sobre nuestra espalda, como en el caso de la imagen, ¿cierto? Es bueno tenerlo, claro, presente, como algo con lo que estamos luchando, claro que sí, como algo con lo que nosotros debemos batallar, pero lo que queda claro es que al tener aquí esta imagen, no estamos viendo un dedo de Dios que se nos está convirtiendo en un señalador o que nos está poniendo un peso sobre nuestras costillas, sino que esto es más algo como autoimpuesto. Es la expresión de Dios mismo en lo que hizo en la cruz, el deseo de quitarnos completamente también esa culpa. Pero somos nosotros los que queremos seguir cargándola. Mira lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 8. Dichoso aquel a quien el Señor no culpa de pecado. O sea, la bendición está en que el Señor cuando nos mira, ve a Cristo Jesús reflejado en nosotros. Ya no ve ahí el pecado que mora en nosotros, nos ve con amor como sus hijos. Ya no somos unos parias, sino que hemos sido adoptados, ¿cierto? Y eso pues tiene mucho que ver hasta con la posibilidad que nosotros tenemos como humanos finitos de ver a nuestros hijos y seguirlos viendo con amor, aunque a veces han hecho, ¿cierto?, pilatunas, aunque han hecho desastres, aunque han hecho daños en la casa, pero los seguimos mirando con amor. Y eso ni siquiera se parece en nada al amor de Dios. Porque por algo la palabra nos dice, si nosotros que somos malos, somos capaces de darle un pan cuando nos pide una piedra a nuestro hijo, ¿cuánto más el Señor? Entonces es bueno reflexionar sobre esto porque a veces esa culpa es algo impuesto por nosotros mismos. Y en lo que se convierte es en una barrera que no nos permite acercarnos a Dios. Es que esto que yo hice es tan grave que ni siquiera Dios mismo me lo va a poder perdonar. Es que yo hice algo tan delicado, tan terrible, que no tengo perdón de nadie, ni siquiera perdón de Dios. Yo he escuchado frases de personas que dicen esto: no tengo perdón de Dios. Imagínense. Entonces, ese es como el resultado también de llevar al extremo la idea de que yo tengo que de por sí estar separado de Dios porque estoy sucio. Pero mire la experiencia del apóstol Pablo cuando hablaba a los hermanos en Cristo, les llamaba santos. Ya nosotros así es como debemos vernos, no solamente destruidos y acabados por la culpa del pecado, sino restaurados por el amor y por la gracia del Señor. Porque de lo contrario, todo el tiempo nos vamos a mantener aislados, aparte de, separados de, y no nos vamos a acercar al trono de la gracia, porque nos hemos impuesto un peso que no nos deja llegar hasta allá.
Yo entiendo lo que Gamaliel, dice, disculpa, termino la idea para lo que estaba compartiendo Julio. Yo entiendo que el Espíritu Santo, claro que hace una obra en nosotros, pero Él nos redarguye. Y esa es una forma de entender la obra del Espíritu Santo, no para hacernos sentir asquerosos ni sucios, sino para hacernos ver amados, restaurados y como nos ve el Señor. Dios al que ama disciplina. Exactamente. ¿Alén era quien quería aportar? no, es que entiendo de que entonces tu opinión, Gamaliel, un poco concilia las opiniones de Pablo y de Julio, en el sentido de que es bueno tener culpa, no es malo, pero que te lleve a arrepentirte rápidamente y no cargar con esa culpa. Yo creo que Pablo está de acuerdo con eso. Claro, Lo porque que está diciendo, sí, Alén, claro, por la palabra de la No, sí, boca, lo entiendo. porque tiene varios conceptos debajo, ¿verdad? Uno es que yo siento culpa y lo otro es que tomo conciencia de algo malo que hice. Entonces, si yo, claro, yo no debo sentir culpa porque como hemos dicho acá, el perdón no, pero sí, como dice Julio, No se te escucha, es Pablo, bueno está muy que cortado. El eh, autotune. sí, ¿se me escucha ahí ahora? el problema es que cuando suceden estas cosas uno no se da cuenta porque somos los otros los que percibimos que está mala la señal del Zoom y se Claro. detiene. Pero sí, lamentablemente Pablo falló harto ahí la conexión y no te alcanzamos a... Todo nuevo, Pablo. De nuevo. Sí. Ahora, ¿no? No sé si me están escuchando. Ahí Sí, sí. Sí. Ahora ¿Ahí sí, sí? Sí. Sí, no, lo que estaba diciendo es que, tomando lo que dice Julio, la palabra culpa tiene muchos conceptos detrás, al menos dos. O sea, uno es que yo me siento culpable de algo que he hecho, y otro es la toma de conciencia de algo que está errado. Entonces, claro, yo no debo sentir esa culpa que me pesa, como muestra la gráfica, porque el Señor ya perdonó mi culpa. Como dijo Alex, desde antes de los tiempos ya estaba perdonado. Pero sí es bueno que, Amén. que yo aplique el otro concepto, es decir, tomo conciencia de que algo no está correcto, que es el Espíritu Santo el que me lo hace ver. Y ahí viene el arrepentimiento, digamos. Pero claro, yo, tratando de contestar un poco a Julio, que lo que tú dijiste, Gamaliel, claro, me hace total sentido. Yo, culpa tiene, como dije, tiene dos significados. Y esa carga tremenda, que es la que vemos en el mismo gráfico, el Señor Jesús dice, entrégame tu carga a mí. Entonces esa roca que está en el dibujo, a mí me pesa, pero al Señor no le pesa. Y yo tengo que entregársela a Él. Y por supuesto, entregar esa carga significa también enmendar el camino. Perfecto, creo que ya pudimos llegar a por lo menos unas conclusiones con respecto a este tema, que es supremamente amplio otra vez y que podríamos pasar toda la noche hablando, pero tenemos que avanzar al tercero porque ya estamos llegando Oye, cerca de las 10. y una última cosa, la culpa es una responsabilidad. ¿Cómo? Sí, Sí. eso es una realidad y qué bueno que el Espíritu Santo es el que nos ayuda también a entender que no podemos quedarnos con esa culpa porque de algo pues queda claro en lo que fue la expresión del salmista, se llevó a una parte que le estaba afectando ya no solamente sus emociones, sino su propio cuerpo, sus huesos, ¿cierto? Ahora nosotros lo vemos como algo que puede ser como raro o que puede ser solo un sentido metafórico, pero lo que es claro es que se estaba viendo afectada hasta su propia salud por mantenerse con un peso que no debía cargar y con una expresión que he escuchado muchas veces de algunas personas y gracias también Marcelo a que nos hizo pensar
muchas veces el tiempo de la Santa Cena, que es una oportunidad de estar en la presencia del Señor y de dar testimonio de lo que ha sido la salvación tan grande, pues se convierte en un tiempo más, es para sentirnos culpables y entonces nos retraemos de participar del pan y de la copa porque creemos que lo que nosotros hemos hecho es tan grave que ni siquiera el sacrificio de Cristo es suficiente. Se trata de nosotros. Somos nosotros los que estamos juzgando la gravedad de nuestro pecado que hace que ni siquiera el sacrificio de Cristo sea suficiente. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar también? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar de que tú pediste perdón hasta que ya te sientes como en comunión otra vez? Sí, no, y qué decir de cuando en ocasiones otros nos tomamos la atribución de decirle a otra persona, y tú no puedes tomar la cena porque no estás bien con Dios. ¿Qué tal? Si ni siquiera sabemos exactamente cómo está nuestra condición porque nos engañamos a nosotros mismos y en eso pues claro que el salmista también nos dio luces, ¿cierto? Líbrame, Señor, del pecado hasta que me es oculto a mí mismo. Me es oculto. Amén. Pero nos creemos capaces de juzgar al otro que está tomando de la copa y del pan porque él no debería tomar. Imagínate. Pero bueno, vamos a... Dime. Una pregunta, pero súper corta, respóndeme sí o no, nomás, para no atrasarte. Pero nada que ver. ¿Las personas que están bautizadas pueden participar de la cena? ¿Eso es bíblico? ¿O cualquier cristiano puede participar de la cena? Es que es difícil responder sí o no, porque tú me estás preguntando, claro, porque tú me estás preguntando... No, es que hay preguntas de sí o no, pero yo podría decirte, por ejemplo, en la Biblia dice que un cristiano debe tomar solamente si es bautizado. No dice la Biblia. Eso te puedo decir sí o no, ¿cierto? Si está o no está en la Biblia. Pero la respuesta no es tan de sí o no, porque sí conlleva la posibilidad de entender por qué somos nosotros los que a veces hemos dispuesto parámetros, reglamentos que hacen que unos sí y otros no, que ni siquiera están en la Biblia. Como por ejemplo, cómo a veces nosotros hemos determinado que para que una persona se bautice tiene que pasar por X, Y y Z cursos. Cuando tenemos un texto bíblico en Hechos capítulo 8 que nos dice que alguien creyó y le dijo a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, pues tienes que matricularte primero en este curso, luego hacer el otro y venir conmigo a Jerusalén, porque allá es donde está el templo y allá sí te voy a bautizar. Nada que ver. Puedes. Nada que ver. Si quieres, puedes. Entonces, eso también nos da luces sobre a veces qué es lo que nosotros hemos impuesto como parámetros, reglamentos, que ni siquiera están en la palabra. Gracias por hacer la pregunta, pero pues no podía decir o no. Había que dar un poquitito ahí de contexto. Pero pasemos al tercer punto para finalizar. Otra razón que muchas veces nos aleja del trono de la gracia, el temor. Pero no el temor de Dios, sino el miedo, el susto. Ese temor que aparece por muchas partes en nuestra vida como también un condicionante para mantenernos alejados, para, como decía también Ayalem, como para ponernos en una posición de congelamiento, ¿cierto? Que no nos deja ni siquiera actuar. Es impresionante cómo actúa el temor para algunas personas, pues los hace correr porque escuchan un ruido o porque ven una sombra, pero hay otros que los paraliza. El temor también los paraliza y ni siquiera se pueden mover. Pero miren lo que dice este proverbio, el 29-25, y nuevamente otras versiones nos van a ayudar a comprender mejor para que lo puedan leer después de que yo lo lea en Reina Valera. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. 29-25, ¿quién lo puede leer en otra versión, por favor? En la NBI dice, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Otro aspecto. En otra versión dice, temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Ya, bueno.
Mira que los temores también nos acercan o nos alejan a Dios, de Dios. Puede ser porque el miedo, el susto de que nos podamos encontrar con un Dios juez estricto, un juez que está así trayendo más que amor, condena, pues puede hacer que nos alejemos del Señor. Los miedos y los temores que tenemos, pues a veces son infundados. Y otros, pues claro, sí tienen un fundamento, pero hay otros que nos hemos impuesto nosotros mismos. No sé, ustedes se han encontrado con personas que le tienen miedo a hasta animales que son completamente benévolos. Yo conocí una chica que le tenía miedo al aleteo de las palomas y eso tiene un nombre y ya se me olvidó, lo determinaron como una fobia. Pero que las palomas le aletearan a ella cerca era un tema de angustia, de preocupación, y yo me quedé pensando, bueno, pues hay realmente animales peligrosos, pero una paloma no creo que tanto, a menos que entre por las turbinas de un avión de pronto, pero así como que nos aletea al lado de una paloma, no sé si soy yo o realmente no tiene tanto peligro. Pero nosotros nos imponemos miedos sobre otras personas, miedo a hablarle a otros y a acercarnos a otros. Es impresionante lo que puede lograr el miedo, también paraliza de una forma que nosotros no alcanzamos a concebir. El Salmo 27.1 dice lo siguiente también. Señor es mi luz. Salmo 27.1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Entonces, los temores son bien impuestos también por nosotros mismos y como nos paralizan, no nos permiten ni siquiera acercarnos a veces al trono de la gracia, sino más bien nos alejan. Y yo puse temor, pero realmente yo creo que pude haber puesto mejor la palabra miedo. Miedo tal vez es mejor. Porque a veces el miedo a acercarnos a Dios es el que también nos ha alejado de Él. ¿Qué pasó en el jardín del Edén? Génesis capítulo 3. Y cuando el hombre y la mujer han pecado, Dios desciende. Y el hombre le dice al Señor, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué demostración tan clara de que el miedo nos hace tanto daño que nos aleja de Dios? De tal manera que aquí este es un buen momento para hacer un autoexamen, ¿cierto? ¿Qué tanto hemos permeado nosotros en nuestra propia vida que nos ha permitido tener miedos, sustos, temores, preocupaciones o angustias que nos están, en vez de acercando al Señor, nos están alejando de Él? ¿Es una posibilidad? ¿Ustedes lo ven como algo real, que el miedo o ese temor nos aleje del Señor? Yo particularmente creo que el miedo es la falta de conocimiento del Señor. Es decir, si yo tengo miedo, yo veo que los inconversos o la gente que no conoce al Señor, les da temor o miedo. El Señor ese, como que no pueden creer el Dios de la Biblia, el Antiguo Testamento, no lo entienden. Entonces piensan que convertirse al Señor significa, no sé, alejarse de todo lo que les gusta, y mucha gente yo creo que se pierde por eso, por un miedo erróneo al Señor. Pero creo que los creyentes no, por lo menos yo no le tengo miedo al Señor. A veces sí, temor en el sentido chuta, no me vaya a disciplinar al Señor, no me vaya a castigar al Señor. Sí. Pues, gracias por compartir tu posición, tu experiencia. Qué bueno, Marcelo, que puedas tener esa confianza al acercarte al Señor, pero por eso mismo, pues es bueno que aquí lo podamos dialogar y quienes quieran abrir su corazón y participar con su experiencia, pues este espacio es para eso. Yo creo que
ninguna de las cosas que se han tratado quizás me alejan como tanto de Dios. A veces puedo estar más distante porque digo, no sé, me siento mal, Señor, o estoy preocupado con esto, pero o tú sabes lo que estoy pensando, eso es lo más fácil. O incluso a veces, quítame del camino, no me dejes que yo estorbe lo que tú quieres. Y a veces es como cuando uno tiene como incertidumbre en la vida y dice, y uno duda, pero dice, a ver, ¿qué es lo que va a hacer Dios ahora? O sea, está esperando, está dudando de cómo lo va a hacer, pero sabe que Dios lo va a hacer de alguna manera. A mí me pasa más que nada que en estos aspectos tiene más que ver con lo vertical, o sea, cuando hablábamos de pedir oración, a mí me pasa a veces que no quiero preocupar a la gente, pero igual soy de los que recibo toda la oración que pueda, digamos, o sea, nada de oración es desperdiciado en mí, digamos. Y también como que tengo esa confianza, digamos, pero a veces pasa por la preocupación, pero con el temor, ahí como que caigo más que nada en mis propias fallas o en las fallas del vecino, por ejemplo, porque eh, el temor es algo que nos impide como acceder a de repente la dimensión de eternidad que hay en nosotros, una vez como creyentes, porque estamos mirando para atrás nuestras malas experiencias, pero yo traté esto ayer, pero me pasó esto otro. Entonces, no sé, si es que voy con esta ropa a este lugar, va a llover, así como lo típico, porque eso ya pasó. O lo otro es que voy a comer mañana, por ejemplo. Pero nunca estamos así como en el presente, ayúdame tú mañana, y tal vez todo sea diferente a lo que yo me estoy anticipando, porque está como la anticipación imaginaria de mañana puede pasar algo terrible, o me fue mal tratando esto en el pasado. Entonces contaminamos el presente con eso, mucho, con los otros tiempos, con lo que ya pasó o con la incertidumbre del futuro muchas veces. Y Dios ya vio todo eso. A mí me pasa mucho que a veces orando por alguien o consolando a alguien le digo, mira, Dios ya está ahí mañana, Él ya sabe todo. Pero a mí mismo se me olvida mirar atrás, ¿no te acuerdas esa vez que Dios estaba ahí? Tú no estabas ahí, Alex, pero Él estaba ahí y te estaba sujetando y cargando de todo el camino. Sí, así es. Gracias, Alex. ¿Alguien más quiere compartir algo? Bueno, espero que esto nos ayude pues a ver también con la experiencia de otros que puede ser que nosotros mismos nos hemos impuesto barreras que no existen para acercarnos al Señor. Y para tal vez dar una conclusión con respecto del tema del temor, pues recuerden que Job reconoció, aunque era un hombre justo, aunque era un hombre que el Señor le dijo a Satanás, mira Job, mira a mi siervo Job, no hay otro como él. Él mismo tuvo que reconocer, dice en el capítulo 3, versículo 25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Eh? Lo que le sucedió a Job no era algo como tan ajeno a lo que él ya había anticipado, como decía Alex. Se había preparado para que le sucedieran cosas malas. Y a veces no es un temor como claramente lo vemos en la escritura como algo que es reverencia a Dios, sino que es un miedo y es una angustia que a veces también nos paraliza y que no nos permite acercarnos al Señor con tranquilidad. Creo que de estas y de muchas otras formas de bloquearnos y de aislarnos del Señor debemos cuidarnos, y la palabra del Señor nos está trayendo mensajes constantemente. Hoy creo que el Señor nos bendijo con su palabra al animarnos a mantener nuestro orgullo controlado también por la obra del Espíritu Santo, a saber que la culpa no es esa carga autoimpuesta que nos va a traer beneficio, ¿no? Que es la obra del Espíritu Santo la que nos va a mostrar, rearguyéndonos nuestro pecado, pero no es para que sigamos cargando ese peso. Y que el temor, el miedo que nos aleja del Señor, no tiene nada que ver con los brazos abiertos de un Dios de amor que dice, vengan a mí. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia
y hallar gracia para el oportuno socorro. Varones, gracias por su tiempo, gracias por su disposición de aportar y gracias por estar aquí en este tiempo. Oremos. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por esta palabra con la que tú nos has bendecido hoy. Nos ayuda porque nos fortalece en nuestra fe en momentos difíciles, pero también cuando vamos bien o cuando creemos que vamos muy bien, porque ahí también puede ser el orgullo una piedra de tropiezo. Ayúdanos, Señor, a entender que tú tomaste todo nuestro pecado. Y cuando pides que llevemos nuestras cargas, es porque tú estás dispuesto a recibirlas. Que el temor a ti no sea de miedo, sino un temor reverente, que reconoce tu gran amor por cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, porque para eso está tu palabra, para mostrarnos quiénes somos. El espejo nos da una imagen limitada de nosotros. La palabra nos muestra tal cual como somos. Así que gracias, Señor, por cada uno de los que pudieron conectarse hoy, por quienes no pudieron estar aquí. Y gracias, Señor, porque tú tienes planes de bendición para cada uno de nosotros, para nuestras vidas. Gracias, Señor. Cuida de cada uno de nosotros, de nuestras familias, que tengamos un buen descanso hoy, que tus manos protectoras estén sobre nosotros y que mañana tengamos un tiempo de reunión para alabanza de tu gloria, Señor, como iglesia, aún con estas limitantes que tenemos, reunidos para alabar y glorificar tu santo nombre. Es lo que rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.